Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a tener entonces nuestra charla sobre el mundo de las polillas, preparando dos momentos importantes, porque se vienen dos polilladas aquí en el nuevo campus, bueno, en el campus de la Universidad Central. Así que los dejo con Nicole Bojaca y Sofía Leiva, integrantes del Semillero Tigua, quienes van a hablarnos sobre esta introducción de polillas. Así que bienvenidos todas y todas y espero que disfruten la charla. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sofía Leiva y con mi compañera Nicole Bojacá queremos pues hablarles hoy un poco sobre las polillas para que se puedan adentrar un poco más como a este mundo, que es súper interesante, la verdad. Para iniciar, me gustaría saber ustedes qué saben de las polillas. ¿Saben algo? Lo que sea, lo que ustedes sepan, recuerden. Son nocturnas. Son nocturnas, ¿qué más? Lo que botan son como escamas. Ok, sí, bueno, sí. Las polillas pertenecen al orden Lepidoptera, el cual proviene del griego lepis, que significa escama, y pterón, que es ala. Lo que es como una característica principal de este orden en general. Las polillas presentan dos pares de alas membranosas recubiertas de escamas, que era lo que nos mencionaba. Ellos tienen una metamorfosis completa, lo que nos quiere decir que pasan del huevo a la larva, que sería la oruga, y a la pupa, y por último a su etapa en adulto. Algo que diferencia mucho a las mariposas de las polillas son sus antenas, ya que en las polillas las antenas son mucho más filamentosas, como con más pelitos y mucho más prominentes. La mayoría también, lo que decía Juan, son nocturnas, presentan fototaxia positiva. Fototaxia positiva básicamente es la atracción que siente un organismo, en este caso la mayoría de insectos, hacia fuentes de luz, pero también está la fototaxia negativa, que es básicamente el proceso al revés, que sería que se disipan de la luz, no se sienten como que se repelen. Sabemos que son bioindicadores esenciales, ya que responden muy bien a la contaminación lumínica y a toda la parte de fragmentación del hábitat. Las polillas son muchísimo más diversas que las mariposas. En general, del orden, se conocen más de 160.000 especies descritas. Esto es un aproximado muy superficial porque en las polillas hay un vacío científico demasiado grande. Entonces, se estima que pueden ser muchísimas más que se podrían encontrar si se hicieran pues los estudios. Bueno, por otro lado tenemos el hábito general y la diversidad. Históricamente se han distinguido de las mariposas por ser de hábito nocturno y crepuscular, aunque existen excepciones de polillas diurnas, como lo vemos en familias como Saturnidae, Sphingidae, Geometridae. De la familia Geometridae me gustaría destacar esta polilla, ya que se suele confundir mucho con una mariposa, ya que sus rasgos característicos suelen verse más como una mariposa, ya que como podemos ver las antenas son más delgaditas, el cuerpo no suele ser tan robusto y tiene colores más claros, a comparación de las polillas que normalmente las solemos relacionar con colores más oscuros. Como lo dijimos, en un grupo enormemente diverso que se estima entre 157.000 y 180.000 especies de lepidópteros en todo el mundo. Hay grupos muy variados, desde microlepidópteros, que son polillas alrededor de 1 centímetro, que constituyen más o menos el 80 o 90% de las especies, hasta la familia Sphingidae, que es muy característica por su gran tamaño y su cuerpo robusto. Hablando un poco como del rol ecológico que cumplen las polillas y el por qué son tan importantes o por qué nos gustan tanto. Son unas polinizadoras indispensables. Como tienen hábitos nocturnos, polinizan más que todo
plantas que tienen hábitos crepusculares. Las polillas también son muy sensibles olfativamente, entonces estas polinizan más que todo como esas plantas que producen como muchas fragancias, y también llegan a superficies donde muchas veces, como los polinizadores más comunes que conocemos, como las abejas o demás, pues no alcanzan. Sus larvas son mayoritariamente herbívoras. Estas, aunque algunas se aceptan como plagas, realmente también ayudan mucho a controlar todo el tema de la masa vegetal. Y estas dos primeras partes pues me llaman mucho la atención porque siento que generan como también una relación que va cambiando según su metamorfosis. Por ejemplo, podemos ver que en el estado larval, un ejemplo es una polilla de la que leí un estudio en la que en su etapa larval se alimentaba del tabaco principalmente, y en su etapa de adulto polinizaba al tabaco de la solanaria. Entonces, hasta cierto punto empieza a ser como una relación más mutualista en la que igual ella se alimenta, pero pues cumple todo un servicio ecosistémico detrás de esto. También es una fuente muy importante de alimento para otros animales, como lo son los murciélagos, como lo son las aves. Tenemos un ejemplo, se me olvidó el nombre. Las reinitas. Las reinitas más que todo se alimentan de larvas, de polillas. También ciertos anfibios, y son pues esenciales como para su dieta. Bueno, ya lo mencionamos, son indicadores importantes. Y por último, producción de materias primas. Acá en Colombia pues realmente no se conoce mucho, por lo que les digo que hay un vacío muy grande científicamente. Pero en Asia se conoce a una polilla que básicamente ayuda a la producción de seda. Bueno, por otro lado tenemos la clasificación. Esta primera gráfica la sacamos de la guía de campo de polillas de Colombia. Aquí lo que podemos ver se reflejan las relaciones de parentesco entre 34 familias de Colombia. Por este lado podemos ver las superfamilias, que son las familias emparentadas. Y acá tenemos un caso particular sobre las mariposas. La razón de la dificultad para distinguir los dos grupos se entiende mejor cuando se observa a más profundidad una filogenia de los lepidópteros. Se creía antes que el árbol evolutivo estaba formado por dos ramas importantes y fuertemente distinguidas, que eran las polillas y las mariposas. Pero en estudios modernos nos aclara que el árbol genealógico de los lepidópteros tienen en realidad numerosas ramas que se fueron diferenciando con el tiempo. Resultando en la actualidad en cerca de 158.000 especies. La inmensa mayoría de estas especies son polillas, como lo pudimos ver. Solo una pequeña parte de este árbol, que comprende aproximadamente 19.000 especies, que es aproximadamente el 12%, se consideran como mariposas. Esto nos quiere decir que en realidad no es que las polillas sean mariposas nocturnas, sino que las mariposas son polillas diurnas. Y por otro lado tenemos este gráfico que pues lo pusimos ya que la familia Geometridae se caracteriza por ser una de las familias más diversas del mundo. Como podemos ver, se pueden encontrar de diversas formas, tamaños, colores. Hay de todo un poco y es una familia pues interesante de trabajar por la misma peculiaridad de sus formas, ¿no? Se puede distinguir con un montón de familias, o sea, se puede confundir. Y como podemos ver, tenemos subfamilias muy grandes y muy diversas con muchas especies, pero como podemos ver por otro lado, hay otras que tienen dos especies.
Esto nos dice, nos sugiere que algunos linajes fueron evolutivamente más exitosos que otros a lo largo del tiempo. Bueno, ya pasando un poco como a la morfología, quisimos poner estas ilustraciones que siento que son muy claras en lo que hay que saber como básicamente de qué es una polilla. En la parte de los ojos, de toda la cabeza tenemos las antenas, las que ayudan a diferenciar de un grupo al otro. Tenemos la parte del tórax, la tégula, los palpos, la parte basal acá, el abdomen. Por otro lado, esta segunda imagen la podemos usar mucho a la hora de estar en campo, ya que pues muchas especies, por ejemplo, geometría, podemos decir que esto es un rango, ya que muchas guías de campo hablan de rangos de longitud del ala anterior, y podemos usarlo como medidas, o sea, esto es lo que se mide a la hora de comparar en campo. Y ya como si queremos llegar a una parte como más taxonómica, también lo que se hace mucho es mirar las venaciones de las alas, sobre todo como para separar géneros. Por otro lado, algunas diferencias entre mariposas y polillas. Lo más distintivo y por lo que uno siempre inicia son las antenas. Las mariposas suelen tener antenas más filiformes a comparación de las polillas que tienen antenas más plumosas. Por otro lado, también sabemos que el abdomen y el tórax, como tal el cuerpo de la polilla, suele ser un poco más robusto y lleno de lo que se le dirían como pelos, pero esto lo conocemos como escamas, o sea, uno ve una polilla y la puede decir que está muy peluda, pero es como tiene como muchas escamas. Por otro lado, esto nos ayuda a que los depredadores no las escuchen con tanta facilidad y puedan tener más supervivencia. Por otro lado, también sabemos que los colores de las polillas, en generalidades, son más crípticos a comparación de las mariposas, que suelen tener colores más llamativos y pues alas un poco más delgadas. Como sabemos, las mariposas representan aproximadamente el 10% de los lepidópteros descritos, a comparación de las polillas, que representan el 90% de los lepidópteros. Hablando un poco sobre sus estrategias de camuflaje, estas me llaman mucho la atención porque siento que toda la parte evolutiva que ellas han desarrollado, de verdad es una locura. En la estrategia de camuflaje críptico, básicamente lo que hace la polilla es desarrollar ciertos patrones para asemejarse más que todo a cortezas de árboles. Puse el ejemplo de Viston betularia, que es un ejemplo que me gusta mucho. No sé si lo han escuchado, desde la polilla de Bedul. Básicamente lo que pasó con esta polilla es que antes de la revolución industrial era muy pálida, o sea, ese ejemplar que ven ahí era igual, pero muy pálido, casi llegando al blanco. Después de la revolución industrial llegó una oleada de contaminación en la que las cortezas de los árboles se pusieron mucho más oscuras y ellas desarrollaron ese patronaje para poder camuflarse mucho más fácilmente. También pueden presentar mimetismo con hojas. Me gusta mucho este ejemplo porque si ustedes logran ver, la venación de las alas básicamente se hace como una hoja seca. O tú lo ves y es una hoja seca. Tenemos también la coloración disruptiva, donde básicamente generan patrones para como romper con esa silueta normal de su cuerpo y poder camuflarse mucho más fácil y mucho más exitosamente también. Y por último tenemos el camuflaje dimático, en el que, bueno, acá se asemejan más como hacia algo más peligroso, como hacia un depredador mucho más grande. El caso de Otomeris Io, siento que es, bueno, muy famosa, la verdad. De ella hay bastantes estudios. Y ella básicamente lo que hace es cuando se siente pues amenazado, se siente presencia de predadores,
extiende sus alas traseras y deja ver como sus patronajes que son como en forma de un ojo, básicamente. Y ya, eso es lo que queríamos como presentarles, más que todo generalidades de polillas, que ustedes puedan familiarizarse un poco más con esto y también entender por qué son tan importantes o por qué son tan curiosas o por qué vamos a hacer la polilla. Es más que todo eso.